Bueno, quizás para explicar un poco, ampliar más cuando decía que mi mamá me dio los cabos de año, es que fue aquí en el volcán Chinchuntepec, en el Naranjal del 4, que tuvimos 4 días de enfrentamiento. Fue cuando me pegaron los balazos de la cabeza, que les contaba que a los 45 días desperté. ¿Va? Y es que Oscar, un compañero que había sido guardia, fue el que me sacó, porque habíamos hecho como un trato que si él moría o yo moría, lo sacábamos y en que sea con hojas lo íbamos a enterrar en cualquier lado. Entonces él fue, porque todos los compañeros dijeron, no, avancemos porque él ya murió. Y él llegó a tocarme, me dio vuelta y dijo, está vivo, cúbranme, y me sacó. ¿Va? Entonces, desde allí, después de esos combates, pasan los soldados aquí por lo que es Siete Joyas, pasando por Cantón Pineda, y le dicen a mi mamá, ya todo como que ya estaba coordinado, le dije, señora, va a recoger a su hijo que ya se lo están comiendo los chuchos allá en el Naranjal del Verde. Y cabal, porque ahí me habían pegado los balazos de la cabeza, o sea que no andaban tan equivocados. Entonces, desde ahí mi mamá pensó, bueno, mi hijo ya lo mataron, y ahí comenzó los rezos, y después cada cabo de año, o sea, cada vez que cumplía supuestamente el año de que había fallecido, me celebraban los cabos de año, que para esto que había una señora que hacía unos tamales muy ricos, que era la encargada de hacer los tamales para mis cabos de año, que era la esposa de mi comandante Pijahueca, que hoy está en los Estados Unidos. Espero que esté bien, esté en vivo para que vea que estoy contando la realidad. Entonces esa señora era la que hacía los tamales para mis cabos de año. Y como él me dice entonces, mire, a ver cuando comemos de vuelta los tamales, que él se llama Cruz Ruiz, y de después le dimos Pijahueca o las minutas con leche empujada, como decía cuando andaban de 2 minutos. Entonces así fue como comenzó la historia, que me decían muerto, me celebraron varios cabos de año. El problema cuando aparecí, que cuando yo llegué a Pineda, que era donde vivía, y llegué a donde teníamos la casa y voy viendo el puño de tierra, y dije, vaya, mataron a mi familia. Entonces, pero luego me fui para la pila, el tanque que le llamamos ahí en Pineda, y le pregunto a una señora que se llamaba Rafaela, se llama Rafaela, no creo que ella falleció, pero en ese entonces estaba viva, y le digo, señora, le digo, no sabe qué se hizo de la niña Tancho. No, me dijo, ella se fue para la costa, me dijo. ¿Y quién sos vos? Yo soy Toño. ¿Quién? Me dijo, yo soy Toño. ¿Y usted quién es? Yo soy la Rafaela, me dijo, la esposa de don Manuel Jaldín, que le decíamos que era el que me quitaba el pelo en ese entonces. Va, entonces fue que ya me dijo ella, y luego me dijo, mira, pero mi hija La Paz conoce dónde vive tu cuñada, que tiene a Cristóbal y Marlenis, que eran los hijos de mi hermano que mató la guardia en aquel entonces. Va, ya me trajeron y fue que vine por ejemplo aquí. Nadie creía, mi hermana Lilian no creía, caía hasta con varios, mi mamá también no creía. Y luego me dice mi mamá, hijo, no quiero tener problemas, porque anda tu hermano, que él era de los batallones de la Marina aquí que estaban en Usulután. Entonces cuando llegó, va él, mi mamá le dijo, no quiero que pase nada aquí, lo llevaba a detener. Ya cuando le dije, ¿qué pasa? No, aquí está tu hermano guerrillero, le dijo. Entonces ya tuvimos de ahí, lo fuimos para entonces, donde la niña Mena, creo que era el negocio donde vendían cerveza, bebida y todo eso. Ahí lo fuimos a poner creo que fue mi primer pedera que me puse a tomar cerveza. Entonces de ahí lo llegaron a recoger, pero así fue la historia. Les digo que aparecí, y gracias a Dios estoy todavía vivo. Mire, cuando usted dice que le pegaron los cuetazos, ¿a dónde se recuperó usted? Bueno, después que nosotros, en este caso, los baleaban, habían compañeros, los combatientes, los otros compañeros los sacaban de la línea de juego, andaban enfermeros que eran de combate, que le llamamos, eso los cargaban en el lomo, los llevaban para los hospitales. En este caso yo desperté en el hospital que teníamos en el Cerro del Chile, que era una cueva, ¿verdad? Que es donde estoy diciendo, Chavis, que si alguna vez tenemos la oportunidad de hacer un en vivo allí sería bonito, porque allí se contaría la verdad cuando estuve engusanado, que me comieron casi parte del carcañal los gusanos. Va, y sería muy bonito recorrer esos caminos y ir haciendo la historia donde se daban los combates, y más aquí con el camarada que fue de la Becamonte, ¿va? Que anduvo por ahí. Entonces les digo que los llevaban a hospitales improvisadas,
¿va? Que podía ser cueva, podía ser barranco, puede ser lo que, porque lo sacaron, vaya, y quizás para contar una anécdota que los tuvieron que mover de ese hospital, fue que le dieron de alta a un combatiente y él se presentó a la quinta brigada. Luego a la semana venía una invasión de la quinta brigada y dijeron, señores, va a haber que moverlos porque el compañero Ulano le presentó para la quinta y viene para el hospital. Entonces tuvimos que moverlos para lo que era aquí la parte de Río Lempa, saliendo aquí por la parte de Guajoyo. Ahí estuvimos enterados y para un poco contarles la historia que allí andábamos dos pistolitas que se andaban, una del doctor y otra, y con esa los hacíamos seguridad. Tuvimos allí ingresados, luego llegó un momento que entró la invasión más fuerte, pusieron las posiciones algo cerca de nosotros, llegaban a bañarse enfrente donde estábamos nosotros. También veíamos los lagartos como salían ahí y nosotros entrados. Para esto que llegó un momento que cruzaron en medio donde estábamos y yo saqué de la granada, una granada que andaba, cantarito, le quité el seguro y les digo, habíamos tres, había una compañera y la compañera me dijo, no compañero, no lo podemos matar. Le digo, yo mejor prefiero que me harten los pescados y no que me coman estos perros. Vaya, que disculpen los chales, pero ajá, entonces así le decía, no compañero, no los matemos, no los matemos. Pero yo, o sea, mi consigna era que decía, aquí está uno, yo lo soltaba y ahí que me tiraba mejor para arriba. Pero gracias a Dios nos dio porque ya era en sus momentos de como estar alistando para bañando ya para ir saliendo de lo que era la invasión. Y así luego salimos y ya lo volvimos a reencontrar ya. Digamos, cuando se movieron, no creo que iba solamente usted, habían varios heridos, recuperándose. Sí, sí, o sea. No podían caminar, echaban al hombro. Los que no podían caminar se andaban en hamaca, con un palo donde lo cargaba uno por delante y otro por atrás y ahí íbamos así. Era la forma como los movilizábamos nosotros, en hamaca. ¿Va? Porque quizás para contarles algo que una vez me tuvieron que movilizar de allá del volcán, para aquí para el lado del Chile, para una invasión que metieron en el volcán, que todavía estaba fregado de mi pie del Carcañal, cuando me traía un joven y se cayó y me botó cruzando la pavimentada, entre ahí por la Cruz Verde, y me cayó el Carcañal en lo que es el pavimento y pegué un poquito y me dijo, cállate, porque los van a oír y cabal, porque ahí estaba la posición que tenían en el Cerro El Cumbo los soldados. Ya oyeron y tiraron unos balazos, pero no pasó nada más y luego llegaron a movilizarlos hasta el hospital, de lo que era el hospital donde los movilizábamos, como el hospital central, digamos, en este caso era el hospital que teníamos en el Cerro El Chile. Mire camarada, allá hablando de otra acción, ¿verdad? De otra acción, cuando usted cuenta que de aquí se fue a Guazapa, lo mandaron a una misión o lo trasladaron para allá. Bueno, quizás para explicar eso, porque nosotros estábamos conformados como una guerrilla local, que era la que cuidaba una zona específicamente. Luego se formaron las VZ, que eran los pelotones que se movilizaban. Entonces, cuando iban a haber operaciones de gran envergadura, como cuando se atacó el Paraíso, tuvimos que moverlo el batallón SC-20 que conformaba, donde participaba mi persona, hacia Chalate. También el batallón de Usulután, que era el Ernesto Morales Sandoval. Allá en Chalate estaba la reacción inmediata, estaban los otros batallones de infantería que teníamos y la 105, que eran los zapadores que decíamos. Cuando habían esas operaciones de gran envergadura, sí los movilizamos porque unos para servir de contención, otros para entrar a los meros ataques y los demás para estar como resguardando la seguridad de los compañeros que estaban adentro peleando. Esa era nuestra función, por eso es que los movilizamos y no crean que los movilizamos en carro o no, a puro pie, de aquí del volcán Chiñutepec hasta lo que era la parte de Chalatenango, pasando, rodeando Hilo Vasco, bajando una cuesta que le llaman Trilladera, que era como hora y media de bajada y como 2 horas y media para trepar hasta arriba. Pero sí era la realidad que teníamos que caminar para llegar a Chalatenango. Para entrar a Chalatenango teníamos que pasarlos el embalse del Cerrón Grande, que era como, digamos,
45 minutos en un lanchón donde los pasaban a 40 o 30 personas en de una sola pasada. ¿Cuántos días le daban a pasar de aquí para allá? Bueno, más o menos estamos hablando de, quiero ver, de 3-5 días. Porque aquí el volcán llegábamos a la parte de lo que le llamábamos Amatitán abajo, ahí descansábamos un poco, de ahí salíamos hasta lo que es la parte de Tilladera bajábamos hasta el lago. Después en Chalate sí era más grande porque en Chalate teníamos que caminar hasta 4 días dentro de Chalate porque desde que entramos a un lugar que se llamaba San Antonio de los Ranchos, después Guarjila, después pasábamos por la laguna Cantón para llegar a la vuelta, después la Montañona y allí ya eran los campamentos guerrilleros en la Montañona. O sea, que usted llegaba a la Montañona. A la Montañona, que era una zona que casi siempre lo bandeaban porque ahí estaba el, el cerro donde más o menos había posibilidades donde la guerrilla puede tener su campamento. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba ese. Más que todo el cerro El Gallinero. El Gallinero era un cerro que les digo que ese cerro, yo llego y les pregunto, bueno, y este volcancito aquí, ¿por qué? Era porque todo alrededor habían caído bombas y todo, y solo había quedado como una pelotilla que había hecho, como una piedra, por todas las bombas que habían caído alrededor de él. O sea que usted estuvo destacado, llegó, visitaba la Montañona. En la Montañona se peleaba alrededor. Yo me acuerdo, se peleaba alrededor. Vaya, sí, nadie llegó al propio campamento y allí se mantenían los altos mandos. Sí, vaya, quizás un poco para explicar la forma de pelear en Chalatenango, ¿va? Porque no era como aquí el volcán que habían piedras y palos y todo, no, en Chalatenango era más que todo a quien tomara los palos de pino más gruesos, era avanzar sobre pinos, sí, no había de qué ibas a decir, sí, había que arrastrarse y todo eso, pero más que todo, no habían piedras ni así, no que solo pinos y pinos. Sí, sí. Entonces el que tomaba la mejor posición de los pinos es el que llevaba la ventaja. También para llegar a la Montañona había una trepadita que le llamamos la del limón hacia la Montañona, que era una trepadita algo bonita que se tiraba a casi su hora, que para esto quizás una anécdota que les quiero contar, que ahí antes de empezar a trepar esa cuesta, una vez que íbamos para la Montañona, dijo un compañero, si trepo otra cuesta, me mato. Y cabal, el cabrón trepó a pegarse el balazo solo ahí arriba, en la Montañona. Sí, ya habíamos llegado, íbamos a descansar y se mató. Pero él lo dijo, si trepo otra cuesta me mato, y lo cumplió. Hey, pero allí sí habían hospitales, un hospital había allí en la Montañona, nunca lo conoció, ¿cómo no? ¿Cómo no decía? Que habían hospitales que, más que todo, móviles que se andaban, claro que habían médicos, porque hubieron médicos no del extranjero, no que médicos de aquí del mismo Salvador, que habían salido de los hospitales de aquí, de nacionales de El Salvador, como el doctor René Coto, que fue alcalde en Chalatenango, el mejor cirujano que tuvimos en la guerrilla, Saúl Guerra, que también fue otro médico, y varios médicos que, como la enfermera Carmencita, que era del hospital de Santa Gertrudis de San Vicente, que andaban ahí con nosotros, eran los que los andaban. Y además había otra cosa, que había fuerza, porque hasta yo, así como persona, les digo que me tocó que actuar como médico, hacer algunas amputaciones de piernas, amputaciones de brazos, porque o te salvas o qué, ¿verdad? Había que aprender a la fuerza, pero gracias a Dios son cosas que hoy ya no se pueden hacer porque es ante la ley. Pero mire, cuando lo curaban a uno, o tenía usted la opción de amputar, y a capela, no le ponían anestesia, nada. O sea, cuando había la posibilidad que teníamos anestesia como el talamonar, el quetalar, se le ponía, pero cuando no, solo le teníamos que decir soque la galleta y había que hacerle huevo, porque a yo me tocó algunas veces que me curaran así del pie, como dice, soque la galleta, y les digo, es un dolor que se siente que el corazón se va a parar. Lo que hacían era ponerme una compañía así al lado de mi cabeza para que me tomara un poco y me estuviera metiendo una toalla en la boca. Cada petón era un pedazo que le arrancábamos por el fuerte dolor que sentíamos, pero eso se le llamamos a capela. Era tremendo, como no había los medios, va, y era algo
algo rápido tenía que ser, ¿va? Porque me imagino que el que estaba eh, curando estaba en la expectativa también, va viendo por allá, viendo por acá y viendo ahí si se acercaba el enemigo y todo eso, ¿va? Sí, es que quizás era una manera que, bueno, no hay. Y había que curar, hay que curarlo, ¿va? Porque si no, podía agarrar una gangrena, una infección y había que quitarte el pie o cualquier cosa. Entonces, mi modo, te decían, mire, le va a hacer huevito o soque la galleta, va, que era una palabra. Si era amputar, había que hacer todo el proceso, no solo de cortar, había que ir cortando lo que es la piel, la dermis, o sea, grasa, todo eso para hacer la amputación, porque no es fácil todo el proceso. Como no había, como no había los medios, los medios. Y cuando había así los medios, sí había que hacer lo que lo dormían a uno, ¿va? En que después terminaba hablando locuras por el efecto de la anestésico, ¿va? Pero sí, así no mentira, pero ya en veces que sí había que demostrar el coraje. Sí, bueno, mi hermano, se le agradece ahí por sus palabras, por su entrevista y se le agradece y espero ahí que pueda arreglar el número de teléfono ahí para... Bueno, es el 72 76 91 53, mi número de teléfono. Si alguien se quiere comunicar, en primer lugar tiene que decirme su nombre. Si fue militar, decir de qué unidad. Y si fue guerrillero, decir en qué parte andaba. Va para identificarlo, porque después de la vez pasada que mi número me hablaron varios y todavía me parecen algunos aquí, pero no los tengo así identificados. Si fueron. O sea, se tienen que identificar, ¿verdad? Ajá, sí, bueno, te habla el Charlie del batallón tal y ya sé entonces que sí. Si quieren saber algo ahí, si le tocó aquí en San Vicente, y se encontraron, así va. Sí, claro, no, y además si alguno, como la vez pasada que me dijo alguien, mira, fíjate que queremos que compartas tu experiencia, pues no hay ningún problema, yo lo puedo compartir, solo nos ponemos de acuerdo, pero sí, como les digo, tienen que decirme de dónde es, cómo sería para llegar a ese lugar y no hay ningún problema. Podemos platicar, informarles lo que fue la organización que tuvimos en la guerrilla, ¿va? Y cómo vivimos la guerra, o sea, porque no fue fácil. Así como anduvimos, porque siendo legalmente guerrilleros, éramos como 10,000. Sí, ya para la desmovilización sí lo recogimos ya varios porque empezamos a hablar para hacer números. Bueno, bendiciones, felicidades en el 14 de febrero 2025, Día del Amor y la Amistad, que pasen muchísimas bendiciones, Dios que les bendiga, tanto Charlie del ejército y compañeros que anduvimos, ex compañeros que anduvimos en la ex guerrilla. Muchísimas bendiciones, Dios que les bendiga. Y gracias también a Chagui, volviéndole a agradecer a Chagui por esta oportunidad de siempre recomendarme que me anden buscando, porque te digo, no estaba preparado, pero a la casa me llegaron a traer, pero ahí estamos, Chagui. Cualquier cosa, ahí está mi número, para que me puedas escribir y ahí estamos siempre en comunicación. Bendiciones, Dios que te bendiga, y también a los amigos que están en el extranjero, que fueron de uno o el otro bando. Dios que les bendiga y cuídense ahorita con esta ley que tiene el señor Trump, que anda queriéndolos agarrar para tirarlos. Cuídense. Bye, bendiciones, Dios que les bendiga.